tiene 100 integrantes nada más, 100 personas para admitir. Entonces, planteamos a la facultad y nos dijeron que pidamos cuenta Cisco, pero todavía no la tenemos concedida. Entonces, por eso recurrimos hoy a Zoom, que no tiene problema en cuanto a los integrantes, pero tiene problemas en cuanto a tiempo. Por ello, está previsto esta reunión de 40 minutos y una a las 17:30, es decir, concluye esta y la siguiente es a las 17:30 hasta más o menos las 8 pasadita un poquito, para tratar los puntos de esta unidad 1. ¿Está claro? El miércoles es feriado, no va a haber clases. Mientras tanto, queda habilitado el foro para que ustedes hagan algunas preguntas, si tienen dudas sobre esta primera unidad. Y el lunes próximo nos volvemos a encontrar, posiblemente a través de la plataforma Cisco, donde se supone que no deberíamos tener inconvenientes con ni el número de integrantes ni la duración de la clase. Bien, hecho esta aclaración, segunda aclaración, estamos tratando de conocer la lista de los alumnos, porque hasta donde yo tenía entendido, teníamos una lista de alumnos del plan anterior, del plan viejo, y una lista de alumnos de Derecho Societario Concursal, que es la materia que se dicta este año. Resulta que hay otros integrantes del régimen común que no sé bien a qué se refiere. Lo mismo me pasa con el tema de la asistencia. Entonces, bueno, ahí me escriben y me dicen que también en Zoom pueden ingresar 100 nomás y que son, que muchos alumnos quedaron fuera de esta reunión. Yo les pido que tengan paciencia, mientras tanto tenemos la plataforma, tenemos el aula, para que tienen todos los alumnos, y eso le pueden transmitir ustedes a sus compañeros. Todos los alumnos tienen acceso al aula, donde tienen cargado un interesante material para poder estudiar esta unidad, y además tienen el foro habilitado, como les decía, para formular preguntas que se van a ir contestando durante la semana. Y el viernes será una clase de repaso rindiendo a ustedes un trabajo práctico sobre los temas de esta unidad. Así que les pido por favor que tengan un poquito de paciencia, recién estamos comenzando el año y siempre va a haber tiempo para reforzar algún concepto que haya quedado oscuro. Bien, justamente me quería referir a... lamentablemente... Sí, bueno, ya aclaré porque han escrito en el chat, pero yo no puedo hablar y leer el chat a la vez, así que se me complica un poco. Pero como les digo, no hay inconveniente en que si ustedes tienen una duda, levanten la mano, habilitan su micrófono y exponen cuál es la idea, cuál es el problema que tienen o cuál es la duda que tengan, ¿sí? Bien. En esta unidad 1 tiene relación, yo retomaría lo que conversamos. Disculpe, ¿sí? ¿Puede grabar la clase o usted no graba? Ah, sí, yo grabo, pero me olvidé. A ver, espera que no sé dónde estaba para grabar. Acá está. Creo que ahí se va a grabar. Sí, profe, aparece arriba que está grabando. Perfecto. No me pidan tanto de tecnología, porque voy a hacer agua. Bueno, yo por eso les decía que iba a retomar lo que un poquito, apenas que dimos ese pantallazo del derecho societario el viernes pasado, el por qué, digamos, el por qué y el para qué estudiamos el derecho societario en esta materia. ¿Y por qué es importante?
La importancia del derecho societario como rama privada del derecho, que integra la rama privada del derecho, a su vez es una rama del derecho comercial, ¿no es cierto?, es adentrarnos en el conocimiento de un sujeto de derecho. Porque a lo mejor la aproximación que ustedes estaban teniendo hasta ahora era las relaciones que se pueden entablar entre personas físicas o humanas, como la persona humana, como la llama el Código Civil y Comercial de la Nación. En este caso vamos a hablar de una persona jurídica ideal. Nuestra primera aproximación la podemos tener si vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 141, cuando da el concepto de persona jurídica, señalando que es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir con su objeto y con los fines para los cuales fue creado. Eso es una persona jurídica. A su vez, en el artículo 2 de la ley 19.550, que es el texto legal que nosotros vamos a estudiar en esta. La ley declara que la sociedad es un sujeto de derecho con los alcances señalados en esta ley. Esto quiere decir, ahí estoy uniendo a más gente. Esto quiere decir que vamos a comenzar en esta primera parte de la materia, hasta la unidad 3, vamos a ver los aspectos generales del derecho societario. Y luego, a partir de la unidad 3, en el punto B, vamos a analizar, a estudiar cada tipo en particular que regula nuestra ley de sociedades. Hoy llamada Ley General de Sociedades, después de la reforma, de la unificación de la legislación civil y comercial, pues anteriormente esta misma ley 19.550 se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, hoy llamada Ley General de Sociedades. La verdad es que si nosotros comparamos las nuevas disposiciones de esta ley con la anterior, vamos a ver que ha variado mucho la filosofía de la ley, ¿no? Los principios con que había legislado, con lo que se había legislado allá por el año 72, que es de cuando data nuestra ley de sociedades, ha variado profundamente a raíz de ciertas modificaciones que vamos a ir viendo con el desarrollo de estos puntos. Bien, yo les decía la importancia del derecho societario porque la persona jurídica es otro de los sujetos con los que se pueden entablar relaciones. Ustedes en la vida profesional seguramente van a tener como clientes o a lo mejor hoy mismo como estudiantes habrán tenido alguna aproximación a lo que es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, que son los tipos legales más comunes, ¿sí? Bueno, de eso se trata esta parte de la materia, muy importante para el contador público, porque en la vida profesional, obviamente, si nosotros miramos alrededor, es decir, vamos a relacionarnos, ¿no es cierto?, no solamente con las personas humanas, sino también con estos sujetos de derecho que empezamos a conocer. Bien, por otro lado, también siguiendo el programa, ustedes van a ver que comienza con la empresa económica y sus elementos. ¿Qué podemos decir de la empresa económica? Yo trato de hacer un breve comentario a cada título de esta unidad porque es muy extenso y simplemente lo que quiero recomendarle es la lectura atenta de la lectura atenta del material que tienen en el aula. Generalmente son temas que no les va a traer complejidad o mucha confusión. Son conceptos muy sencillos y muy claros. Simplemente hay que
encarar el estudio teniendo claro y precisando de que estamos estudiando un sujeto, creación de la ley. Este sujeto de derecho es una creación de la ley, un recurso técnico de la ley que permite la asociación de personas, quizás con el objetivo principal de alcanzar logros más importantes, ¿no es cierto? Bueno, hay, en cuanto a los fines societarios, pueden ser numerosos los fines perseguidos, pero en principio podemos decir eso. Por otro lado, tenemos, como decíamos, la empresa, que es una entidad integrada por el capital y el trabajo. Así sencillamente podemos definir a la empresa como aquella entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, ¿no es cierto?, y dedicada ya sea a actividades industriales, mercantiles, también la prestación de servicios, con fines lucrativos y, por supuesto, con la consiguiente responsabilidad, es decir, desde el punto de vista de un criterio económico. Podemos, es decir, que generalmente persigue un fin económico, especulativo o de lucro. Podemos decir que la empresa es una unidad económica, contable, administrativa y económica, es decir, una unidad económica, administrativa y contable, para decirlo con un mejor orden, ¿no? Bien, hay que destacar en este caso que esa noción de empresa en la legislación argentina moderna se presenta no como una unidad, sino en una posición parcial y con ciertos efectos jurídicos, porque el derecho laboral de algún modo se refiere a la empresa, ¿no es cierto?, y la caracteriza por los fines generales y específicos de su sistema normativo. También define al empresario, pero a los fines de la ley de contrato de trabajo. Hay una definición de empresario en el artículo 5 de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Bien, la empresa está formada por elementos materiales e inmateriales y están ordenados bajo estos elementos materiales e inmateriales, están ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, de fines económicos o benéficos. Puede tener cualquiera de cualquiera de estos fines. Y desde el punto de vista económico hay que entender por empresa, en general, a toda entidad que reúna en su seno un conjunto de bienes utilizados por su dueño, quien también, por lo común, es quien dirige la empresa. Es decir, el dueño mismo es quien dirige la empresa persiguiendo una finalidad económica. Fíjense que todos estos son modos de definir a la empresa. Tenemos que separar lo que es la empresa de lo que es la sociedad, ¿sí? Porque la sociedad sería como el ropaje jurídico de la empresa. Algunos autores dicen que la sociedad es la forma jurídica de la empresa. La sociedad es un sujeto de derecho. ¿Sí? ¿Podría compartir pantalla con el PowerPoint para dar la explicación usando eso? ¿El PowerPoint que tienen ustedes? Sí, ese. La verdad es que yo tengo la clase con otro material. Yo más o menos ayer leí el material que cargaron, porque yo no cargué ese material, y no es yo tengo hablo con otro material en mente. Pero bueno,
La verdad que no estoy acostumbrada a compartir pantalla. Lo tendría que haber probado. Claro, es que esa era la modalidad que se usaba en otras materias de derecho durante la virtualidad. Sí, nosotros tuvimos el año pasado ya las clases por Zoom y la verdad que yo por lo menos mis clases no las hice compartiendo pantalla. Por eso digo que la idea para mí, la idea nuestra como cátedra es que por ahí los otros profesores puedan compartir pantalla. Ustedes, es lo que yo les aclaré desde el comienzo, ustedes tienen un material en el aula subido que lo ideal sería que lo lean en forma anticipada a escuchar esta clase. Porque entonces yo no estoy diciendo nada distinto a lo que tienen ustedes cargados en el aula. Simplemente a lo mejor está sacado de otro autor, mi material a lo mejor está sacado de otro autor, ustedes, no sé, los PowerPoint que le pusieron son de alguna otra doctrina, pero en el fondo el contenido es el mismo, a lo mejor puede cambiar la forma, pero el contenido es el mismo. Bueno. Por ahí en otra oportunidad a lo mejor se puede hacer compartir pantalla con el material que ustedes tengan. También lo que pueden hacer es, si les da el tiempo, tomar nota de estos conceptos. Si quieren que repita algo, me avisan y vuelvo a repetir. Profe, le consulto. No hay problema. El material que subieron con eso sería, podemos estudiar, hacer nuestro resumen, o también tenemos que ir a los libros, o eso ya basta. O sea, está completo. Con eso alcanza. Con eso alcanza. Gracias. Siempre está la posibilidad del alumno que, si quiere ampliar, nosotros normalmente tratamos de que tengan todos los puntos del programa desarrollado en el material que se le sube. El que tiene otro no es un material obligatorio en el sentido de que por ahí puede ser obligatorio si se da un trabajo para hacer un trabajo práctico que esté estrictamente relacionado con un material de lectura obligatoria, porque el trabajo va a consistir o va a tener como base ese material exclusivamente. Pero también lo que ustedes pueden hacer es, todo el que tenga otro autor, otro libro, quiera estudiarlo de ahí, no tenemos ningún inconveniente con ningún autor. Es decir, no exigimos nosotros que sean de autores determinados o de un libro determinado de donde tiene que estudiar el alumno. Facilitamos el material, por eso decía que yo estoy hablando con otro material que tengo, que a mí personalmente me gusta, pero no debo estar diciendo algo distinto de lo que ustedes tienen, que pueden estar mirando en su pantalla, ¿sí? Por ahí el tema de que se nos podría compartir pantalla ustedes para guiarnos nosotros de qué punto del programa está hablando, porque a menos que tengamos dos dispositivos no podemos estar en la videollamada y a su vez viendo el power que tenemos en el aula, ¿entiendes? Bueno, pero yo dije, yo estoy siguiendo el programa, yo estoy hablando de la empresa económica. Ese es el tema que estoy desarrollando en este momento. En las próximas clases veré de compartir pantalla, en todo caso, si a ustedes les prefieren que yo hable con ese material para, no sé, a lo mejor ustedes se ubican más. En este caso lo voy a hacer con el material que yo tengo, porque me resulta más asequible, digamos. Bien, les hablaba de... Yo ya les facilité o les recordaba, les refrescaba el concepto de lo que es la empresa económica. Estaba queriendo hacer la diferencia entre empresa y sociedad, porque en general podemos decir que la sociedad es como el ropaje jurídico de la empresa, o como dicen algunos autores, la forma jurídica de la empresa. Hay diferencias entre ellas. La sociedad es un sujeto de derecho, como dice nuestra ley en el artículo 2, en tanto la empresa no lo es. La sociedad responde a una estructura legal que está dispuesta según los distintos tipos legales, ¿no es cierto?, que regula la ley,
Y esto precisamente no se advierte en la empresa, no lo tiene la empresa. La sociedad es algo distinto de la empresa porque existe que no son sociedades. Para cada organización empresarial podemos encontrar en la ley diferentes clases de estructuras, porque también de eso se trata, ¿no es cierto?, que si queremos llevar adelante una organización empresaria, nos puede interesar conocer qué forma jurídica le podemos dar. Y ahí está la importancia del asesoramiento que puede recibir ese empresario que quiere empezar a producir determinados bienes o a prestar ciertos servicios, y en eso, en eso radica la importancia del asesoramiento del contador en cuanto a la forma jurídica que puede disponer o las distintas formas jurídicas que puede disponer desde la ley de sociedades, desde la ley general de sociedades. Y también podemos destacar que existen empresas reguladas jurídicamente por su objeto, atendiendo su objeto. Esto es los bancos, las compañías de seguro, las bolsas, las entidades financieras, ¿no? Son empresas, por supuesto, que están reguladas desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta su objeto. Bien, en cuanto a los elementos de la empresa, decíamos que tiene tanto elementos materiales como inmateriales. Dentro de eso podemos destacar, ¿no es cierto?, que el capital de la empresa, el concepto de capital jurídicamente lo que hace es designar un conjunto de bienes materiales e inmateriales y créditos. Sobre esa base es que se inicia esa actividad comercial. Entonces, dentro de los elementos de la empresa, nosotros podemos distinguir entre elementos materiales e inmateriales. Si la titularidad de la empresa es individual, es decir, es uno solo su dueño, el capital de ella, fíjense esto, porque esto es importante para poder advertir cómo funciona la empresa. Supónganse un empresario individual, Juan, que dice, bueno, yo voy a producir, voy a fabricar latas de picadillo. Bueno, Juan es el empresario y su empresa es Picadilly, supongamos, ¿no es cierto? El titular de esta empresa es Juan, pero también tenemos que destacar que el capital de esa empresa será una parte del patrimonio total del empresario de Juan. Es decir, Juan puede tener así su capital de 100 y la mitad de ese capital de Juan es el que va a destinar a la empresa y va a constituir el capital de la empresa Picadilly. Bien, es decir, que esa parte de su patrimonio es lo que va a afectar a un objeto y fin determinado. Sin embargo, el patrimonio del empresario individual responderá, digamos, que el patrimonio total del empresario, no solamente esa parte que destinó a la empresa, sino que el total de su patrimonio es el que va a responder por las obligaciones que contraiga su empresa. Ahí es donde ustedes van a ver como una especie de confusión entre la empresa y el empresario, porque el empresario va a responder con todo su patrimonio a las deudas, a las obligaciones que contraiga la empresa. Bien.
Por supuesto, con excepción de los bienes que la ley declara inembargables, ¿no es cierto? Ahora, si el empresario adoptó una de las formas societarias, una de las formas que prescribe y que regula nuestra ley de sociedades, que son los tipos que nosotros vamos a estudiar más adelante, ahí sí el empresario individual va a lograr proteger su patrimonio personal, porque ahí va a gozar de un beneficio que es el llamado beneficio de exclusión, y a su vez va a responder solamente con el patrimonio de la empresa, no ya con su propio patrimonio personal. Bueno, esto es en cuanto a los elementos. Restaba hablar de los elementos inmateriales de la empresa como uno de los más principales, que es el valor llave, el valor clientela, que tiene que ver como elemento inmaterial, ¿no es cierto?, que forma parte de la empresa. Tiene que ver con el nombre comercial, la clientela que ha sabido ganar ese negocio, que también forma parte, ¿no es cierto?, de su capital. La llave de un negocio es el valor asignado al conjunto de elementos invisibles que determinan la ganancia que éste rinde. Es decir, la ganancia que da el negocio tiene el valor de este elemento como es la llave de un negocio. Que eso también seguramente habrán escuchado hablar. El valor llave es perfectamente transmisible con el establecimiento comercial o industrial. ¿Y qué elementos integran este valor llave? Bueno, la habilidad del empresario, el prestigio comercial, la clientela, la ubicación del negocio, hace también al valor, a ese valor inmaterial que forma parte del capital de la empresa. También dentro de los bienes inmateriales vamos a tener la tecnología, que tiene que ver con las patentes de invención, las marcas de industria, de comercio, de agricultura, los diseños industriales que pudo haber creado esa empresa. A ver, bien. Esos son algunos aspectos. Esta clase está por terminar, o sea que vamos a tener que, pues yo ya le hice la extensión que pide Zoom, así que les pido que si se corta, que nos volvemos a conectar en la próxima clase, que creo que es a las 17:30, ¿sí? A ver. Las personas jurídicas, hoy algo hablamos del artículo 141 del Código Civil y Comercial, que regula, el artículo 141, establece, ¿no es cierto?, o refiere a la persona jurídica diciendo que es todo ente capaz o susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir con su objeto y con los fines para los cuales fue creado. Eso lo tomamos del artículo 141 del Código Civil. También refiere este artículo, este texto legal, digamos, que en su constitución las personas jurídicas están formadas por personas físicas, ¿no es cierto?, pero responden ante terceros con un patrimonio propio, porque vamos a ver cómo estas personas jurídicas tienen determinados atributos muy similares a la persona humana. Van a tener un nombre, un domicilio, un patrimonio propio, y a su vez van a tener una vida
que comienza con la Constitución, es decir, su nacimiento, desde el día de su Constitución hasta el día de su muerte o, más técnicamente hablando, de su liquidación, ¿sí? De su liquidación, porque durante el desarrollo de la vida de la sociedad ha ocurrido una causal determinada, que la ley, cuando la ley habla de causales de disolución, puede ocurrir una causal de disolución, que es un momento en la vida de la sociedad que puede equivaler como a una enfermedad, si queremos hacer un parangón con la persona humana, ¿no es cierto? Puede haber como se produce esa causal y tiene, o mejor dicho, ocurre la disolución del ente, que no implica el fin de la existencia de la persona jurídica, porque de la disolución es solamente una etapa a la que le sigue la liquidación. Su liquidación, que también está regulada la forma en que debe hacerse en nuestra ley de sociedades. Bien, ustedes creo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, continúo, no sé si hay alguien que quiere comentar algo. Bueno, continúo un momento más que nos da la posibilidad a la clase. En otro aspecto muy importante es la clasificación de las personas jurídicas que hace nuestro Código Civil y Comercial en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas públicas los estados. El Estado, en cualquiera su forma, nacional, provincial, municipal, la ciudad de Buenos Aires es una persona jurídica pública, las entidades autárquicas, la iglesia, ¿no es cierto? Bien. Y luego hace una enumeración de lo que son las personas jurídicas privadas, como son las sociedades, las asociaciones mutuales, cooperativas, fundaciones. Bueno, les recomiendo leer estos artículos, creo que estaban en el material que se colgó en el aula, tienen un amplio material para poder aprender, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con las personas jurídicas en cuanto a definición, tipos, atributos, que son temas... Quería consultarle si ahora cuando termina esta clase, ¿a cuál tenemos que empezar? ¿Al mismo o al si nos puede dejar, por favor? No, está en el aula. Está en el aula, están cargados los dos links de las dos reuniones de hoy. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno. Bueno, a ver, ya les decía yo, a ver, ¿sí? Bueno, otro